levantando casas donde antes solo había un bosque de pinos. En la sierra de Chihuahua, allí el silencio es distinto. Y no es que no se escuche nada, es que todo se oye lejos. Ahí se quedó, escondido y mirando, donde solo había cerros y barrancas. Él no se escondía por miedo, sino por el placer de acechar. Empezó a divertirse, soltando silbidos o usando voces, solo para ver cómo se les erizaba la piel a los del pueblo. En su tierra, su sola presencia bastaba para arrodillar a cualquiera. Era su naturaleza dominante, pero aquí algo era distinto. El monte no se sentía suyo. Había rincones en la sierra donde el aire pesaba y se sentía que entre la oscuridad, algo más viejo que él lo estaba juzgando. Las primeras cosas pasaron en las casas más alejadas. Un señor dijo que oyó a su hermano llamarlo desde el monte, pero su hermano llevaba años muerto. Una mujer juró que alguien tocó su puerta, usando la voz de su marido, y cuando abrió no había nadie. No eran ataques, solo sustos que dejaban a la gente inquieta. Justino, el comisario, escuchó los rumores uno por uno. No se rió, pero tampoco se alarmó. Les dijo que en el monte los animales hacen ruido que uno no conoce, que de noche cualquier cosa se oye distinta y que el miedo acomoda los sonidos como quiere. Que cuando uno vive tan metido en la sierra, la oscuridad le juega trucos a la cabeza. Les pidió que no salieran solos y que no anduvieran espantando a los demás con esas historias. La gente se iba más o menos tranquila, aunque no convencida. Justino era muy respetado y fue elegido por ser un cazador con muchos años de experiencia. Pero las cosas raras siguieron, no todos los días, no siempre igual. A veces aparecían las casas con las puertas abiertas sin que nada faltara. En otro los animales se amontonaban en un solo rincón, como si algo hubiera pasado por el patio. Un muchacho dijo que alguien le habló usando la voz de su madre y que la voz venía de arriba de las barrancas, desde los pinos. Justino notaba más esas cosas, no porque creyera en algo raro, sino porque ya eran muchos avisos del mismo lado de la sierra. Se dio una vuelta de día. No vio huellas claras ni rastros. Solo encontró lugares donde el monte estaba revuelto sin razón. Pero aquella cosa que había llegado seguía ahí, escondido entre los pinos. Un día bajó Valentín. Él vivía muy arriba de la sierra, donde casi nadie se mete. Era un cazador también, y conocía aquel lugar sin necesidad de ver huellas. Él había bajado a vender pieles y algo de carne, como hacía de vez en cuando. Justino lo vio llegar y le llamó la atención, porque tenía tiempo que no bajaba. Le dijo: ¿qué pasó, Valentín? Ya hacía mucho que no bajabas. Valentín no era mucho de palabras. Se acomodó el costal y le dijo: ya ve, aquí nada más. Justino le dijo: me da gusto verte. Pero Valentín lo detuvo antes de seguir caminando y le habló. Le dijo: hay algo aquí que no cuadra. Desde que llegué lo sentí. Anda algo ahí entre los pinos y no camina como un animal. Me venía vigilando. No lo vi, pero sabía que estaba ahí. No fue hasta que me metí al pueblo que se quedó atrás. ¿Sabe qué, comisario? Llévesela con cuidado. Justino lo miró y le dijo: ¿por dónde bajaste? Valentín señaló con la cabeza y respondió: por un lado de la cañada. Justino asintió y dijo: voy a echar un vistazo. No porque crea que anda algo ahí, sino porque conocía a Valentín y sabía que él no hablaba por hablar. Al rato, Justino esperó a que Valentín se fuera primero y no le dijo:
Dejó pasar unos minutos y luego tomó el mismo camino. Subió despacio por donde el cazador había señalado. La cañada se cerraba conforme avanzaba y los pinos empezaban a tapar la luz. No era tarde, pero ahí siempre parecía más oscuro. Caminó atento. Conocía ese lugar desde joven. De pronto se detuvo, y no fue por un ruido, fue más bien la sensación de que algo estaba mal acomodado ahí. Como cuando alguien mueve cosas del lugar y uno lo nota sin saber que cambió. Se detuvo, y entonces lo vio, no completo, solo el movimiento, una sombra que no correspondía con los árboles. Se deslizaba rápido y se escondía detrás de las piedras grandes. Justino se detuvo y no fue corriendo hacia allá, avanzó despacio, con la mano cerca del arma. Llegó al punto exacto donde estaba seguro que algo se había metido ahí. Rodeó las piedras, miró detrás, miró arriba, y no había nada, ni huellas frescas. El monte seguía igual de callado, y eso fue lo que lo desconcertó, porque estaba seguro de haber visto algo. No fue imaginación, y no fue por el rabillo del ojo. Dio un paso más, y él sintió un frío raro en la nuca, como si alguien se hubiera parado justo detrás de él. Y entonces escuchó la voz. «Oiga, comisario». Justino se volteó de golpe apuntando, pero ahí estaba Valentín, parado entre los pinos. Justino le dijo: «¿Qué haces aquí? Me pegaste un susto». Valentín le respondió: «Es que no me fui, nomás bajé un poco y me regresé». Justino le preguntó si había visto algo. Valentín lo miró fijo y le dijo: «No, pero eso que anda ahí, sí te vio a ti». Valentín no se movió. Seguía mirando hacia los pinos. Después miró a Justino y le dijo: «Lo que anda ahí, o el que anda ahí, sabe moverse, sabe esconderse, sabe acechar. No anda lo tonto como animal hambriento. Esto es otra cosa. Algo se mueve cuando uno no lo ve, y se queda quieto cuando uno voltea». Justino respiró hondo y le dijo: «¿Estás seguro? Dime qué es». Valentín negó con la cabeza. «Eso no se dice así nomás. Lo que sí te digo es que no anda solo por andar. Está acechando». Justino se quedó callado un momento y Valentín le dijo: «Te puedo ayudar, pero no va a ser gratis». Justino no se ofendió. Sabía cómo funcionaban esas cosas y le preguntó: «¿Cuánto me vas a cobrar?». Valentín pensó apenas un segundo y luego le respondió: «El valor de 10 pieles, de las mejores, y unas raciones, nada más». Justino levantó la ceja. Sabía que no era poco. Valentín lo notó y agregó: «No es por el trabajo, porque si esto sigue, nadie va a poder subir solo al cerro». Él sabía que no estaba negociando una cacería normal. Estaba pagando por alguien que conocía la sierra mejor que nadie. Justino le dijo que estaba bien. «Te puedes quedar en la comisaría. No es cómodo, pero hay techo». Valentín le dijo que estaba bien, porque sabía que esa noche no era para dormir. Salieron juntos de aquellos pinos y bajaron al pueblo, mientras el sol se iba escondiendo detrás de los cerros. Y aunque el camino era el mismo de siempre, ninguno de los dos sentía que estuvieran solos. La noche llegó sin avisar. En la sierra no cae despacio. Nomás de pronto, ya no se ve nada bien. Valentín se acomodó el rifle y le dijo a Justino: «La noche es traicionera, pero también nos cubre. Aquí uno ve menos por el monte, pero escucha más». Caminaron sin lámparas, dejando que los ojos se acostumbraran. El aire estaba quieto, no había viento, y a eso a Valentín no le gustó, porque cuando el monte se queda así, es porque algo se está moviendo despacio. Avanzaron entre los pinos, siguiendo aquella cañada.
Justino iba atento a los sonidos normales, grillos, ramas, piedras que ruedan solas. Caminaron un buen rato sin hablar. El suelo cambiaba de textura. Había más tierra, luego más piedras, luego más hojas secas. En un punto Valentín levantó la mano y se quedaron quietos. Justino no escuchó nada, pero sintió que algo había cambiado frente a ellos. Valentín pensó que era un animal, pero lo descartó rápido. Pensó en un gato montés, pero no era eso. Eso que estaba ahí, sabía cuándo moverse y cuándo no. Siguieron avanzando, y entonces pasó lo primero raro de verdad. Escucharon por detrás de ellos pasos, pero no eran pasos normales, eran muy ligeros. Justino volteó y no vio nada. Valentín no volteó. Sabía que si algo quería que lo miraran, no iba a estar ahí cuando giraran la cabeza. Cambiaron de dirección sin decirlo, rodearon un grupo de piedras grandes, y ahí Valentín empezó a sentir que algo no le estaba gustando nada. No era miedo, era confusión. El monte ya no se sentía igual. Los árboles parecían más juntos, los caminos menos clavados. Valentín había cazado ahí toda su vida, y aún así, por momentos, no reconocía el terreno. Pensó que quizás se estaban alejando demasiado del pueblo, pero sabían que no. El cerro nunca se mueve. Lo que se movían eran otras cosas. Escucharon una voz a lo lejos, solo un llamado que no se entendía bien. Justino se tensó. Valentín cerró los ojos un segundo, y esa voz no venía de alguien que estaba perdido, venía de alguien que sabía usarla. Pensó en cosas viejas, en historias que escuchó de joven, pero ninguna cuadraba del todo. Esa cosa no caminaba como lo que él conocía. Esto se movía como alguien que aprende rápido, como alguien que no es de ahí, y aún así se adapta. Siguieron avanzando, y la voz volvió a escucharse, ahora más cerca. Valentín sintió un escalofrío, porque la entonación no era del monte, no era de la sierra, tenía algo distinto, como palabras mal acomodadas, como alguien usando una lengua que no era suya. Y en ese momento, Valentín entendió algo sin poder explicarlo. Lo que estaban buscando no había nacido en esas tierras, no había crecido entre esos pinos. Lo más seguro es que había llegado de fuera y estaba probando el lugar, viendo cómo reaccionaban los hombres, los animales, el bosque mismo. Justino empezó a sudar, a pesar del frío. No porque tuviera miedo, sino porque no sabía qué esperar, no sabía qué buscar. Y eso cansa más que una persecución clara. Siguieron caminando así, a ratos oyendo cosas, a ratos sintiendo que alguien los rodeaba sin acercarse. Pero Valentín decía que nunca en su vida había salido a buscar algo sin saber ni siquiera si podía matarlo. Pensó que tal vez no estaba cazando. Tal vez estaban siendo llevados a algún lugar, y esa idea le pesó más que la oscuridad, porque en la sierra uno puede perderse, pero perderse siguiendo algo que no entiendes es otra cosa, y aún así, ellos seguían avanzando. Los dos eran cazadores, sí, pero Valentín sabía algo que no se aprende leyendo huellas. Cualquier depredador busca siempre al más débil, al que camina un poco más lento, al que carga más peso. Y ahí el más viejo era Justino, no por torpe, sino por edad. Valentín lo entendió mientras avanzaba, y por eso cambió otra vez el paso. Dejó que Justino se adelantara apenas sin que él lo notara. No era para abandonarlo, era para colocarlo donde el otro creería que estaba solo. El monte seguía callado, demasiado. Justino sintió esa presión, y entonces fue cuando lo vio.
No salió corriendo ni saltó sobre él. Apareció como si ya hubiera estado ahí. La ropa no cuadraba, no era ropa de trabajo ni de monte. No llevaba sombrero ni botas gastadas. Su postura tampoco era normal. Estaba muy derecho y quieto, como esperando una reacción. Justino levantó el arma y dijo: «Quieto ahí». El hombre respondió: «¿Por qué si no he hecho nada?». La voz era muy clara, pero sin acento de lugar. Dio un paso hacia Justino, y en ese instante, Valentín apareció detrás de él sin hacer ruido. Apoyó el cañón del rifle justo en la nuca de él. Le dijo: «No te muevas». El hombre se quedó rígido. No tenía sorpresa ni enojo en su cara. Solo se quedó quieto. Justino dio un paso lateral sin bajar el arma, y ahora lo veía mejor. Y en su cara no había miedo. Los ojos se movían rápido, como midiendo la distancia. Valentín apretó un poco más el rifle. Sabía que si aquello era lo que él pensaba, no necesitaba fuerza para acabar con ellos. Solo necesitaba un descuido. Justino preguntó: «¿Quién eres y qué haces aquí?». El hombre tardó apenas un segundo en responder. Era demasiado poco para pensar una mentira, demasiado poco para ser normal. Dijo: «Solo estoy de paso». Valentín le dijo: «Tú no eres de aquí». El hombre no respondió, pero respiró muy hondo. Aquel hombre habló por fin y dijo: «Sí es cierto, vengo desde muy lejos». Valentín no aflojó el rifle y le preguntó: «¿Por qué vienes de lejos?». El hombre tardó un poco más en responder y dijo: «Vengo buscando un lugar donde vivir en paz». Justino sintió que esa respuesta no encajaba con nada de lo que estaban viviendo. Valentín le volvió a decir: «¿Qué quieres aquí?». El hombre levantó apenas la mirada y respondió: «Solo vengo a acabar con todos». No lo dijo con coraje ni con burla. Le dijo como quien dice algo que ya está decidido desde antes. En ese momento, Justino apretó el arma y dio un paso al frente. No alcanzó a decir nada, y el aire se movió raro, no como viento. El hombre no corrió ni se apartó, porque simplemente dejó de estar ahí. No se desvaneció despacio. Desapareció frente a ellos, como si alguien hubiera apagado la luz. Justino se quedó apuntando al vacío, y el monte volvió a estar igual. Las piedras, los pinos, el suelo, todo estaba en su lugar, menos aquel hombre. Valentín giró rápido, buscando algún movimiento, algún ruido, algo que indicara hacia dónde se había ido. Pero no había nada. Él solo se había ido. Justino bajó el arma y dijo: «¿A dónde se fue?». Valentín no le respondió y caminó unos pasos revisando el suelo. Tocó una piedra, olfateó el aire como si buscara rastro, y luego negó con la cabeza. Justino sintió un hueco en el estómago, porque eso confirmaba lo que ya sospechaba. Valentín volvió a mirar alrededor y agregó que no se había ido lejos. Justino le preguntó: «¿Cómo lo sabes?». Y Valentín le respondió: «Si se hubiera ido, ya sentiríamos alivio aquí en este lugar, porque el monte sigue pesado, está como cargado, como si algo estuviera muy cerca, pero sin cuerpo, sin forma clara». Ahí los dos entendieron que lo que acababan de enfrentar no había terminado. Valentín dijo: «Hay que irnos de aquí». Eso no anda con prisas. Quiere que dudemos. Quiere que caminemos mal. Que nos imaginemos cosas. Quiere que temblemos de miedo. Porque un hombre asustado se equivoca solo. Los dos avanzaron de regreso sin correr. Valentín cuidaba que Justino no se quedara atrás otra vez. Ahora caminaban más juntos, pero el monte seguía raro. No había ruidos claros, pero tampoco silencio completo.
Era como si algo se moviera alrededor de ellos sin ponérseles enfrente. Justino sentía la espalda tensa. Esperaba escuchar pasos en cualquier momento, pero no pasó nada. Eso lo desesperaba más. Siguió hablando. Dijo: cuando algo juega así no está cazando todavía. Justino pensó en la gente del pueblo, en los avisos, en las voces, y entendió que todo eso no había sido al azar. Valentín se detuvo un segundo y miró hacia el cerro alto. Dijo: esto es más que un depredador. Los depredadores no hablan, solo atacan. Pero él usa palabras, porque no conoce otra forma de entrarle a la gente. Siguieron caminando hasta que las primeras luces del pueblo se alcanzaron a ver entre los árboles. Pero ninguno de los dos sintió alivio. Cuando llegaron a la comisaría ya era medianoche. La luz apenas alumbraba el frente y en la puerta estaba una mujer esperándolos. Se le notaba la angustia desde lejos. Las manos las tenía apretadas y la mirada perdida. En cuanto vio a Justino, se le acercó y le dijo que su marido había salido a buscar leña y no había regresado, que no era la primera vez que tardaba, pero nunca así, que desde días atrás él decía que escuchaba voces de conocidos llamándolo desde el monte, pero que no veía a nadie, que antier incluso vio un venado raro, parado entre los pinos como si llevara días muerto, porque la piel la tenía opaca y el cuerpo rígido, pero aún así caminaba. Justino la escuchó y Valentín se quedó atrás, callado, mirando hacia la oscuridad, como si la historia no le sorprendiera. Justino al final le dijo que ya era noche, que salir a buscar a alguien a esas horas sería muy complicado, que mejor se fuera a descansar, que al amanecer temprano harían la búsqueda. La mujer quiso decir algo más, pero Justino la calmó y le repitió que de noche el monte no perdona errores. Ella se fue despacio, volteando varias veces hacia el camino. Valentín esperó a que se perdiera y entonces dijo: ya empezó. Justino no preguntó a qué se refería. Ambos sabían que esa desaparición no era casual, que no era un hombre perdido, ni un animal atacando por hambre. Era algo siendo llevado paso a paso, llamado con cosas que conocía, y mientras el pueblo dormía, creyendo que al día siguiente habría una búsqueda, arriba en la sierra, algo los miraba. Valentín le dijo a Justino: ahorita mientras veníamos, me vinieron recuerdos, historias muy antiguas que se contaban cuando yo era joven, cosas que uno oye y luego se guardan. Hablaban de gente que se pone piel de animales, que caminan como hombre y como bestias, según les convenga. Justín lo miró y dijo: estás hablando de un nahual. Pero Valentín negó despacio con la cabeza y le respondió: no, Justino, esto es diferente. Es más astuto, tiene más habilidades, no necesita mostrarse. Engañar es su forma más efectiva. Así entra en la cabeza de la gente. Justino se quedó callado un momento y Valentín agregó: no quiero sonar a que no tengo miedo, pero mi hermano sabe más de esto. Justino lo miró sorprendido y le dijo: ¿a poco tienes un hermano? Valentín le respondió: sí lo tengo. Justino preguntó: ¿y por qué nunca baja contigo? Valentín tardó en contestar y luego dijo: porque él es algo extraño. No le gusta a la gente. Vive más metido que yo. Habla poco y escucha mucho. Justino apoyó los codos en la mesa y dijo: ¿y crees que pueda ayudar? Valentín asintió y dijo: voy a ir por él. Te aseguro que cuando le diga lo que anda por aquí va a venir. Justino suspiró y comentó: no hay mucho dinero para pagarles. Pero Valentín le dijo: no te preocupes, con lo que juntes basta.
Esto no se hace solo por pago. Por la mañana me voy a ir y en 3 días estaré aquí de vuelta. Mientras habla con la gente, diles que no se anden confiados, que no salgan solos, que no contesten voces, aunque crean reconocerlas. Justino asintió despacio y entendió que lo que estaban enfrentando ya no era algo que pudiera manejar solo. A la mañana siguiente Valentín se levantó, tomó su rifle y antes de salir volteó y dijo: «Dile a la gente que si algo los llama desde el monte no se acerquen, aunque suene como alguien querido, porque eso que anda ahí sabe usar lo que uno más quiere». Pero cuando Valentín abrió la puerta de la comisaría, los dos se quedaron quietos, ahí mismo, tirado justo frente a la entrada. Estaba el cuerpo del leñador que la mujer había ido a buscar. No había sangre regada ni señales claras de pelea, solo el cuerpo torcido, la cara pálida y los ojos abiertos como si hubiera querido gritar, pero no le hubieran dado tiempo. Justino se agachó de inmediato, le tocó el cuello, pero estaba frío. Valentín no se acercó, se quedó mirando alrededor. El camino, las sombras, los pinos al fondo, como esperando que algo más se moviera. Él dijo: «Necesito un caballo». Esto se puso feo. Justino levantó la vista y sin pensarlo respondió: «Llévate el mío». Valentín se dio la media vuelta y empezó a preparar todo a prisa. Amarró lo poco que necesitaba, revisó el rifle, ajustó la montura y mientras tanto el cuerpo seguía ahí tirado. No tardó mucho en que la gente empezara a llegar. Primero uno, luego otro, luego varios. Hombres y mujeres hablaban al mismo tiempo, reclamando, diciendo que eso ya se había salido de control, que ya no eran ruidos ni voces, que ahora había difuntos. Todos traían historias parecidas, voces conocidas, sombras entre los pinos, animales que no se comportaban como debían. Justino salió y levantó la mano pidiendo calma. Tardó en conseguir el silencio, pero cuando habló, no les mintió. Les explicó que algo estaba amenazando el pueblo, que no era un animal, y que por eso necesitaban cuidarse más que nunca. La gente no se tranquilizó, al contrario, se asustó más, porque escuchar de boca del comisario que las cosas no tenían explicación hizo que muchos bajaran la mirada, otros empezaran a persignarse y otros a murmurar. Mientras Justino trataba de ordenar a la gente, Valentín ya estaba montado, listo para salir. Nadie preguntó a dónde iba, pero varios lo vieron perderse por el camino de la sierra a todo galope, sin mirar atrás. Iba por su hermano, el que sabía más de esas cosas, el que nunca había bajado, y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos entendieron que si Valentín estaba apurado de verdad, era porque lo que andaba suelto ya había dejado de jugar, y el pueblo solo estaba esperando el siguiente movimiento. Esa misma tarde, enterraron al pobre hombre. No esperaron más. En esos pueblos, cuando alguien muere, no se deja pasar la noche. La tarde estaba fría, y una neblina baja se metía entre las cruces viejas. El cuerpo lo bajaron despacio, envuelto y sin rezos largos. La gente allá no habla tanto, era más por respeto que por fe. Justino estaba bien, mirando cómo acomodaban la tierra, pero sin estar del todo presente, porque sentía el peso de todas las miradas y de lo que había dicho en la mañana. Cuando terminaron y la gente empezó a dispersarse, Justino se quedó un momento más. Volteó hacia la espesura de los pinos casi sin pensarlo. Es como cuando uno siente que lo están viendo, y allí estaba, entre la neblina, mirándolo directo, sonriendo, y no era una sonrisa grande, sino apenas levantando la boca. Justino sintió que el aire se le cerraba en el pecho. El hombre abrió los brazos despacio, no como amenaza, más bien como una invitación,
como diciendo: ven, aquí estoy. Ya no había nadie, y la neblina se movió un poco, y la figura empezó a confundirse entre los árboles. Solo se quedó viendo hasta que ya no pudo distinguir si seguía ahí. Pero la sensación no se fue, porque entendió que eso no había sido un aviso ni una casualidad. Era un reto. Justino empuñó el rifle que traía colgado en la espalda, y sin pensarlo demasiado, se internó en la espesura de los pinos. No le avisó a nadie, ni volteó a ver si lo seguían. La neblina le mojaba la cara, y el suelo estaba blando y con cada paso se sentía más pesado conforme se alejaba del claro del panteón. Sabía que no debía hacerlo solo, pero aún así lo hizo. Buscaba cambios en la neblina, sombras con los troncos, caminó varios metros y entonces la neblina se abrió un poco. No mucho, solo lo suficiente para dejar ver más adelante. Y allí estaba una silueta parada. Era la misma postura, los brazos abiertos como esperando. Justino levantó el rifle y gritó que saliera y que diera la cara de frente. Pero la voz se perdió entre los árboles. La figura no respondió. No se acercó ni se alejó. Solo cambió algo en ella, la forma. Por un segundo Justino creyó ver que el cuerpo no estaba bien acomodado. Era como si las partes no correspondieran del todo. Dio un paso más y el monte crujió detrás de él. Justino giró rápido apuntando, y cuando lo hizo no había nada. Cuando volvió a mirar al frente, la figura ya no estaba donde antes. Ahora lo sentía más cerca, no por vista, sino por presión. Era como si el aire se hubiera apretado alrededor. Justino entendió que había cometido el error que Valentín le había advertido. Había seguido la invitación de él, había entrado solo, y eso que andaba ahí no necesitaba correr ni esconderse ya. Solo necesitaba que él estuviera lo bastante adentro como para que nadie más oyera lo que fuera a pasar. Pero de pronto, algo le agarró el rifle de las manos con una fuerza increíble. No era un jalón torpe, fue exacto, como si ya supiera cómo quitárselo. Justino giró, y el corazón le retumbaba en los oídos. Volteaba a todos lados, tratando de ubicar de dónde había venido aquello. Sabía en ese momento que nunca debió seguirlo. Los pinos parecían cerrarse. La neblina se volvió más espesa. Y entonces apareció la voz. Dijo que se estaba divirtiendo mucho. Justino tragó saliva y respondió: ¿por qué haces esto? La risa que vino después fue corta y seca, y luego la respuesta llegó sin emoción. Le dijo: porque así es la vida. Mi hermano y yo vimos cómo acabaron con mi gente. Eran demasiados. Nos robaron nuestras tierras y nuestras mujeres. Y ahora, yo voy a hacer lo mismo con ustedes. Mi hermano me dio el tiempo necesario para huir, pero los dos pensábamos igual. Si alguien vino a quitarnos todo, yo haré lo mismo. Este lugar es perfecto para empezar de nuevo. Justino sentía que la voz se movía mientras hablaba. Cambiaba de lugar sin hacer ruido. Intentó retroceder, pero el suelo parecía inclinarse. Cada paso costaba más. Entendió que lo que quería destruir rápido, lo quería quebrar primero, hacerlo entender, hacerlo sentir pequeño en su propio lugar. La voz se acercó un poco más y bajó el tono. Dijo: aquí nadie te va a oír. Justino pensó en el pueblo, pero también recordó que Valentín le dijo que en 3 días iba a regresar, pero ya con el caballo, él debería de estar cerca. Y de la nada, un brazo huesudo lo tomó por la nuca. Justino sintió los dedos fríos cerrarse despacio,
mientras una voz decía pegado a su oído: te quería dejar para el final. Quería que vieras que tú, siendo el que mandaba, le tocara ver caer a su pueblo uno por uno. Justino trató de zafarse, pero el agarre se apretó más. Era lo suficiente para recordarle que no podía con él. Parece que tenías ganas de ser de los primeros. Así que reza a tus dioses para que te reciban esta noche. El aire empezó a faltarle poco a poco. Justino pataleó buscando apoyo. Escuchó su propia respiración hecha pedazos. Quería gritar, pero no podía. El brazo lo levantó apenas del suelo, y en ese momento vio algo frente a él. No una cara clara, más bien una forma que cambiaba. Era como si no terminara de decidir qué sería. La piel parecía vieja y nueva al mismo tiempo. Los ojos no parpadeaban y la boca sonreía mostrando sus dientes. Cuando Justino ya sentía que el aire no le alcanzaba y el cuello le ardía, creyó que el siguiente tirón iba a ser el último. Pero fue ahí, cuando escuchó los disparos, secos y rápidos, reventando en aquella noche. Las balas pegaron en el cuerpo del cambiapieles. Se oyó claro cómo le daban. Valentín estaba ahí, de pie entre los pinos, firme, disparando sin titubeo. El cambiapieles volteó despacio, pero solo sonrió. Las balas entraban, pero no lo detenían. Ni siquiera parecía dolerle. Soltó una risa corta y dijo: tú también estás aquí. Bueno, ahora serán dos. Los voy a desollar y los dejaré en el centro del pueblo, para que todos se mueran de miedo. Pero algo ocurrió, porque en ese instante el cambiapieles se detuvo. Se detuvo en seco, pero no fue por los disparos de Valentín. Él sintió un cambio en la vibración del monte, de la oscuridad más densa. Entre aquellos pinos centenarios emergió una figura que no parecía caminar, sino aparecerse de la misma sombra. Era un hombre alto, de hombros anchos, pero que lava la sangre solo con su mirada. Eran unos ojos que no brillaban como la locura roja del cambiapieles, sino con la fiereza de una montaña que te mira. No traía rifle ni cuchillo. No los necesitaba. Su sola presencia hizo que la temperatura bajara y que el viento que antes soplaba se detuviera por completo. Era como si el bosque entero hubiera guardado silencio para dejarle pasar al verdadero dueño de la sierra. Y en ese momento un zumbido raro llenó el aire. No fue un grito ni un disparo. Fue como si la cabeza de Justino vibrara por dentro. Le dolieron los oídos y cayó al suelo sin entender qué pasaba. Alcanzó a ver una sombra moverse rápido, algo que le pasó de lado, y en un parpadeo apareció detrás del cambiapieles. Era el hermano de Valentín. Lo tomó y lo aventó como si no pesara nada. El cuerpo se estrelló contra un pino de un solo golpe que hizo caer agujas y corteza. El cambiapieles gruñó, más sorprendido que herido. Cuando Justino levantó la vista otra vez, el hermano de Valentín ya no estaba. Valentín bajó el rifle despacio y miró alrededor con cuidado, como si supiera que aquello no había terminado. Ayudó a Justino a ponerse de pie y le dijo en voz baja: «Ya lo viste, ahora vámonos de aquí. No tenemos nada que hacer». No terminó de decirlo, cuando una mano, aquel cambiapieles, le cerró el paso. Lo tomó de aquel brazo huesudo antes de que se metiera entre los pinos. Fue un agarre duro. El cambiapieles se volteó y allí estaba el hombre parado y le dijo con una voz baja pero clara: «Aquí tú no mandas». El otro se rió y le escupió las palabras. Le dijo: «Cállate, porque tú no sabes con quién te metes». Intentó soltarse, pero no pudo. El agarre se cerró más
y el hombre lo miró fijo. Este pueblo no es tuyo. Te vas a ir de aquí, o aquí vas a quedar. El cambiapieles gruñó y respondió: tarde o temprano todos caen. El aire de la sierra de nuevo cambió. El hombre de nuevo lo empujó y el cuerpo salió volando hasta pegar contra los pinos. Donde golpeó el tronco tronó y el cambiapieles cayó mal. Estaba torcido, pero así se levantó. Los huesos se le acomodaban solos. La piel se le movía encima. Se quedó largo, flaco, con las manos hechas garras. Los ojos los tenía rojos y bien abiertos, y se lanzó directo, rápido, sin rodeos. Pero el nahual no corrió. Dio un paso, y en el brinco ya no era el mismo. Cayó más pesado, convertido en un animal grande, fuerte. El golpe hizo vibrar el suelo. El cambiapieles gritó y se fue contra él. Empezaron a moverse entre los árboles. No era una pelea limpia. Era cacería. El cambiapieles aparecía y desaparecía entre las sombras. Buscaba morder por la espalda, meter miedo, confundir. Pero se escuchaban golpes secos y ramas rompiéndose por todos lados. Los dedos del nahual ya no eran dedos normales. Estaban más largos, con uñas negras y gruesas. El cuerpo del nahual ya no era del todo humano. La espalda se encorvó. El pecho se ananchó. Tenía la cara estirada, con la boca mostrando dientes largos y afilados. Respiraba pesado. Y el cambiapieles se rió al verlo y le dijo que así se veía mejor. Volvió a atacarlo con todo. Lo mordió, lo arañó. Se le trepó como animal rabioso. Parecía que ahora sí lo estaba dominando. Los dos rodaron entre piedras y raíces, golpeándose sin orden, levantando tierra. El cambiapieles era más rápido y más violento. Lo traía a rastras, lo estampaba contra los troncos y se quiso meter en esos ojos rojos, buscando meterse en su cabeza para hacerlo dudar, hacerlo soltar. El nahual no cerró los ojos, se los sostuvo. No había miedo ahí, solo un poder ancestral muy fuerte. El cambiapieles empezó a gruñir, porque no encontraba por dónde entrar. Entonces sacó lo último que le quedaba, un polvo negro, que era hueso molido. Se lo aventó a la boca. El nahual cayó de rodillas, y la piel se le tensó, y por un momento parecía que ahora sí se iba a quebrar. El cambiapieles se paró seguro. Caminó despacio hacia él, diciéndole que así caían todos, que no importaba el terreno, ni sus raíces, ni la gente. Todo se podría igual. El nahual apoyó la mano en el suelo otra vez, y las garras las tenía enterradas en la tierra. El cambiapieles dio un paso. El nahual se levantó de golpe, pero ahora más grande y más torcido, mitad hombre y mitad bestia. Los huesos se le marcaban por debajo de la piel. La cara ya no era humana del todo. Lo agarró, pero no lo lanzó. Lo sostuvo y lo apretó despacio. El cambiapieles empezó a forcejear, a patalear, a gruñir. La fuerza todavía estaba, pero ya no mandaba. El nahual le habló sin alzarle la voz. Le dijo: aquí no viniste a mandar. Aquí llegaste tarde. Porque yo soy el dueño de estas tierras. El cambiapieles trató de zafarse, pero el nahual lo sostuvo, lo arrastró contra un pino, lo azotó una y otra vez, con furia, mucha furia. El cuerpo del cambiapieles empezó a fallar. La forma se le iba, la piel no le ajustaba, los huesos se marcaban mal. Quiso hablar, quiso usar nombres, pero el nahual le puso la mano en la cara y lo calló. Aquí nadie te va a oír, le dijo. Y cuando apretó por última vez, no hubo grito, no hubo espectáculo. El cuerpo se fue apagando, como se apaga algo que nunca debió de estar ahí.
El nahual se levantó despacio. Volvió a tomar la forma humana poco a poco. La espalda aún la tenía encorvada y las manos todavía le temblaban. Al amanecer, Justino salió. Valentín ya estaba fuera, sentado en una piedra, como si hubiera pasado la noche ahí. No se dijeron nada. Los dos miraban hacia los pinos y supieron por dónde ir. El camino no estaba marcado, pero la tierra se sentía pesada. Caminaron un buen rato sin hablar, hasta que encontraron el lugar. Todo el suelo estaba revuelto, los pinos golpeados y el olor raro que todavía flotaba. Y ahí estaba el cuerpo, torcido sin forma clara. Valentín se agachó, lo tocó con la punta del rifle y dijo: «Esto ya está tieso». «¿Y tu hermano Valentín?», le preguntó Justino. «Él ya debe estar camino hacia la Sierra Alta». Juntaron leña seca, y mientras lo hacían, el monte empezó a sonar normal. Los pájaros regresaron de poco a poco. El aire dejó de sentirse pesado. Valentín prendió el fuego, y ahí se quedaron los dos mirando, hasta que quedó solo ceniza. Justino supo que todo había acabado cuando el humo se fue derecho y no regresó al suelo. Valentín se colgó el rifle y dijo: «Vámonos. Aquí no hay nada que cazar». Con el tiempo se supo que lo que llegó ahí desde el norte, el Cambiapieles, mejor conocido ahora como el Skinwalker, se decía que en las pláticas venía de lejos y que no entendió cómo funcionaban estas montañas. Justino nunca dio detalles a la gente. Siguió trabajando como siempre, pero desde ese año mandó mover los límites de caza. No los marcó, ni los cercó. Simplemente nadie iba a ese lugar. Y a veces, en las noches quietas, se alcanzaba a sentir que algo caminaba allá arriba, como dando la vuelta completa, revisando. No les daba miedo a la gente del pueblo, pero tampoco invitaba a salir. Y así quedó la cosa. No como advertencia, sino como un dato, que en esa Sierra de México hay cosas que no se explican, pero tampoco se discuten, porque solo se respeta. Si ustedes han andado por esos rumbos y han sentido que el aire se pone pesado, ya saben que no están solos. Y si te gustó este relato, quisiera que me acompañaran un rato más con otra de mis historias. Y no se olviden en dejar su comentario. ¿Ustedes creen que el nahual sigue cuidando esas tierras o que el mal siempre encuentra por dónde regresar? Les mando saludos y bendiciones a todos. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.